pues digamos, en todas estas normas y tienen que tener en cuenta, pues ya lo vamos a ver más adelante, que unos están nombrados en unos en el estatuto tributario, otros en el decreto y otros en la resolución. Esto en términos generales. El concepto desarrolla ciertas y enlista ciertas operaciones que se deben facturar. No quiere decir que las que desarrolla este concepto sean las únicas y sean las taxativas, o sea, sean las que específicamente, sí, las únicas que deberían facturarse, sino que pues desarrolla estas porque son las preguntas que más continuamente hacen los contribuyentes y son las más comunes. Pues en términos comerciales, ¿sí? Entonces, pues pone una lista siempre significativa y empezando con, con las operaciones de mandato, los contratos de colaboración empresarial, retiro de inventarios, las ventas usuales en retail, pagos anticipados y no anticipados, operaciones económicas que involucran el uso de criptoactivos, intereses de mora de derivados de compras de bienes o servicios grabados con IVA, el cobro de gastos de desplazamiento y permanencia de viaje de los contratistas, los servicios de salud, telefonía prepago, fiducia mercantil inmobiliaria, ventas en comercio exterior, en comercio electrónico al exterior, los contratos de coaseguro, pólizas de seguro, visualizaciones de streaming y operaciones de comercio exterior y en zonas francas. Digamos que es el concepto, pues explica y se establece cómo se deben facturar cada una de estas operaciones. Nosotros traemos alusión unas cuantas, pues por efectos del tiempo que las seleccionamos según lo que vemos en la cotidianidad y lo que normalmente se puede llegar a presentar pues en las operaciones comunes de los contribuyentes. La primera es cómo se factura una operación de mandato. Si bien el contrato de mandato es un contrato por medio del cual una persona le encarga una labor o la ejecución de una actividad a otra persona. Entonces, en ese sentido, se pueden presentar dos escenarios. La norma establece que siempre que yo esté en una operación de mandato, el mandatario, es decir, a quien le encargaron la tarea o la actividad o la ejecución pues, de una actividad, es el obligado a facturar. Entonces, el mandatario, en virtud de esa labor que le encomendaron, pues se pueden presentar dos situaciones. La primera situación es que él vaya a prestar un servicio o vaya a vender un bien. Entonces, en ese sentido, pues cumple con el precepto para que se configure la obligación de facturar y en ese sentido va a ser él el que va a tener que facturar, el mandatario, ¿sí? A nombre propio. El mandato tiene dos figuras, con o sin representación, pero independientemente de la figura del contrato de mandato, el mandatario siempre va a tener que facturar. El otro escenario es cuando el mandatario adquiere bienes, o sea, el adquirente de bienes o de la prestación de un servicio. Entonces, cuando suceda esta situación, va a ser el proveedor de ese servicio o el proveedor de ese bien quien le va a facturar a nombre del mandatario, pues la ejecución o la operación. Em, ¿Qué pasa acá? Cuando el mandatario asume costos y gastos que pues no le corresponden y le corresponden al mandante, pues cuando el mandante vaya a hacer ese reembolso de gastos para pues retribuirle al mandatario esos costos que no debía porque o pues que no le correspondían, el mandatario, esta operación no está sujeta a facturación, pues porque no cumple con el principio de venta y de venta de bienes o prestación de servicios, sino que el mandatario va a tener que expedir una certificación mediante la cual pues se establezca la cuantía y el concepto de cada uno de esos costos y gastos. Sin embargo, el mandatario va a tener que tener todas esas facturas que le expidió el proveedor para soportar esos costos y gastos que va a certificar y se los va a dar al mandante para que el mandante tenga todos mediante la certificación pues el soporte para pues, deducir sus costos y sus gastos. Recordemos también que lo más importante de la factura y precisamente el principio
de que tenga una regla específica y no dependa de las calidades de los contribuyentes, es que la factura ayuda a soportar este tipo de operaciones, el de venta de bienes y el de prestación de servicios, y asimismo también ayuda, o pues es el soporte de los costos y gastos de los contribuyentes. Bueno, la otra operación de facturación es el retiro de inventarios. Esta, para la norma fiscal, siempre que haya un retiro de inventario, en cualquiera de sus presentaciones o en cualquiera de sus modalidades, que retire mis inventarios para uso propio, que retire los inventarios para publicidad, que retire los inventarios para em, regalos o diferentes modalidades, siempre esto para la norma fiscal va a constituir una venta. Y como ya sabemos que la venta de bienes y o prestación de servicios constituye la obligación de facturar, siempre se va a tener la obligación de facturar en el retiro de inventarios. Aquí el facturador siempre va a ser las veces de adquirente y de vendedor, por ende va a tener que cumplir con todos los requisitos técnicos y tecnológicos que establece y pues normativos que se establecen en la expedición de la factura. Pero siempre en el retiro de inventario se va a tener que facturar, pues es un yo con yo. ¿Cómo se facturan los contratos de colaboración empresarial? Los contratos de colaboración empresarial tienen tres modalidades y acá sí es importante diferenciarlas porque según la modalidad se va a tener que facturar. En la norma fiscal permite que, bueno, la clasificación está entre los consorcios y uniones temporales, cuentas en participación y joint venture. Cuando estamos frente a un contrato de colaboración empresarial, un consorcio en una unión temporal, la norma le permite facturar o pues ejercer sus actividades, ya sea el consorcio unión temporal a nombre propio y en representación de sus miembros, que lo haga cada miembro por separado o que lo hagan de forma conjunta. ¿De qué dependerá la facturación? De quién va a ejercer la actividad, de quién va a prestar el servicio, de quién va a prestar, va a vender el bien. Entonces, cuando quien ejerce la actividad presta el servicio es el consorcio o unión temporal, pues deberá facturar pues a nombre propio con su NIT. En la factura va a tener que discriminar el IVA según la participación de cada uno de sus miembros. También va a tener que identificar con el NIT cada uno de sus miembros en la facturación. En el segundo evento, cuando pues ya lo haga cada miembro del consorcio Unión Temporal de forma separada, pues la facturación igual se va a hacer, pues cada miembro va a tener la obligación de facturar la ejecución de la actividad que hagan. Y asimismo, cuando lo hagan en forma conjunta, pues van a tener que facturar de esta manera. Esto no significa que mm, se excluyan o se exceptúen de los requisitos generales de expedir factura, que por ejemplo, si la obligación o la operación se enmarca dentro de la expedición de un documento soporte, pues van a tener que hacerlo de la misma forma, pero pues cumpliendo con los requisitos del documento soporte, pues que aplique para la operación que van a ejecutar. ¿Cómo se factura una operación de criptoactivos? Lo traemos a alusión, pues porque ahorita, digamos que es un mercado o pues sí, es un lado de la economía que se está desarrollando. Entonces, pues mediante este concepto unificado, la DIAN establece que las operaciones de criptoactivos no están exentas y se rigen también por las mismas normas y condiciones de la obligación de facturar. Y entonces, en ese orden de ideas, si la operación de criptoactivos significa ese traslado o esa venta de un bien intangible. Por lo tanto, pues cumple con el principio de la obligación de facturar y en ese orden de ideas va a tener que facturar quien realice y ejerza operaciones de criptoactivos. ¿Cómo se facturan los pagos anticipados y no los anticipos? ¿Por qué es importante este tema? Porque muchas veces no se conoce o no se diferencia el concepto de los pagos anticipados y de los anticipos. Los anticipos son una mera entrega o buena cuenta, es decir, porque se necesita, digamos, ese dinero pues para desarrollar o ejecutar el negocio
y esto no corresponde y no obedece a la venta de un bien o a la prestación de un servicio. Entonces, no remunera ningún servicio, entonces no cumple con el principio para facturar. Y en ese sentido, el anticipo pues no tiene por qué ser facturado. Mientras que el pago anticipado sí es la remuneración de la actividad que va pues, o de la ejecución de la prestación del servicio, si representa esa contribución, si representa ese pago que se realiza, pues, anticipado para la ejecución del servicio y en ese sentido, pues, va a tener que facturarse. Las obligaciones, la obligación de facturar en los servicios de salud, pues acá, pues cobra cierta particularidad porque cuando hablan de las instituciones de prestación de servicios, es decir, las IPS, de servicios de salud, es, pues la norma es el concepto y la DIAN es muy ambiguo diciendo que se va a tener que determinar si esos servicios de hospitalización, de urgencias, de consulta, en realidad sí se clasifica como una prestación de servicios al consumidor final y que pues tendrá que verse cada uno de los escenarios para determinar si las IPS tendrán la obligación de facturar. Sin embargo, con las EPS, las entidades prestadoras de salud, cuando el usuario final paga el copago o las cuotas moderadoras, pues acá sí es bien cierto que las EPS van a tener la obligación de facturar, independientemente de que sean pagos muy pequeños. El concepto establece y dice, bueno, esto no es, para eso usted tiene el documento de soporte por el sistema POS, cuando, pues, si el monto es muy pequeño, pero esto tampoco lo va a eximir de expedir obligación, la facturación electrónica de venta, porque si un usuario se lo llega a solicitar, usted tiene que tener la capacidad de expedir esa factura electrónica. Bueno, el concepto sigue y desarrolla identificando quiénes son los sujetos obligados y los sujetos no obligados a facturar. Como les comentaba en un principio, la norma es expresa y taxativa. Ay, ¿por qué se pasó? La norma es expresa y taxativa y menciona quiénes son los que están obligados a facturar y quiénes no. Entonces, establece que quienes están obligados a facturar, los responsables del IVA, los responsables del Impuesto Nacional al Consumo, todas las personas que tengan calidad de comerciantes y pues presten servicios, pues servicios en general y servicios también que tengan relación con las profesiones liberales, también es quienes enajenen productos de la actividad agrícola o ganadera, independientemente si son o no contribuyentes del impuesto sobre la renta o de cualquier otro impuesto. Los comerciantes, importadores o prestadores de servicios en la venta a consumidores finales, los tipógrafos y litógrafos que no sean responsables del IVA y los contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Los que están en el simple van a tener la obligación de facturar. En términos generales, la persona que venda bienes y preste servicios y tenga estas calidades, pues van a tener la obligación de facturar. Ahora bien, ¿quiénes no están obligados a facturar? Es muy importante tener en cuenta que los que no están obligados a facturar, ¿qué se pasa? Los que no están, solamente serán estos los que no pueden, los que no tienen la obligación de facturar. Si la persona no se enmarca y no tiene las características y no cumple con los requisitos que establece la norma como no obligado a facturar, y desarrolla una operación de venta y o prestación de servicios, pues va a tener que facturar. Quienes no son los obligados a facturar van a ser los bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, las cooperativas en términos generales, instituciones auxiliares de cooperativas, cooperativas multiactivas e integrales. Las personas naturales que no son responsables del IVA, que son las que se estipulan en el parágrafo 3 y 5 del artículo 437 del Estatuto Tributario, también quienes no son responsables del impuesto al consumo, que son los que hablan el 512 raya 13 del Estatuto Tributario, las empresas constituidas como personas jurídicas o naturales que presten el servicio
de transporte público urbano o metropolitano de pasajeros, quienes también tengan una relación laboral o legal y reglamentaria. Los pensionados tampoco tienen la obligación de facturar. Las personas que únicamente vendan bienes excluidos o presten servicios no gravados con IVA, cuyos ingresos sean inferior a 3.500. Acá, por ejemplo, acá, si es una persona que vende bienes excluidos o bienes exentos o presta servicios exentos de IVA, pero sus ingresos son superiores a 3.500 VTs, va a tener que facturar, pues porque presta un servicio o vende un bien, independientemente de que esté o no grabado con IVA. ¿Por qué? Porque como supera los 3.500 VTs, pues no se enmarcan las condiciones que acá me establece la norma para catalogarse como un no obligado a facturar. Entonces, repito, tienen que cumplir con las normas y con los requisitos y características de cada uno, pues que se encasillen en cada uno de estos obligados, de no obligados a facturar, pues para no tener la obligación. Y los prestadores de servicios desde el exterior, que acá digamos que un comentario, pues al aire, em, si el proyecto de reforma quedara como tal cual se presentó, o si esa presencia económica significativa que pretende incluir el proyecto de reforma respecto a estos prestadores de servicios desde el exterior, que es realmente a quien va directo este tipo de norma, em, pues ya con esa presencia económica significativa, si la cumplen, entonces la pregunta es, a estos prestadores de servicios desde el exterior que van a tener presencia económica significativa en Colombia, ¿también les va a tocar facturar y van a tener la obligación de facturar, a pesar de que, por ejemplo, acá los catalogan como unos no obligados a facturar? Vale la pena decir que esta obligación de facturar también tiene un componente territorial en donde yo a una persona no residente o un extranjero, pues no le puedo exigir y no le puedo, a pesar de que está prestando un servicio que está siendo disfrutado acá en Colombia, em, y pues cumple con el principio de la obligación de facturar, pues yo a un no residente no le puedo exigir que se cumplan unas normas de Colombia cuando él no, no es un residente fiscal colombiano y no tendría por qué aplicar estas normas. Acá hay dos preguntas, pues como muy enfáticas que hace el concepto para seguir afirmando y reafirmando y que quede muy claro que la obligación de facturar no va a depender de las calidades de los contribuyentes. Entonces, ser sujeto obligado a facturar me convierte en responsable de IVA. Solo los sujetos obligados a llevar contabilidad deben facturar. Entonces, acá dice, así usted sea responsable o no responsable, un sujeto no responsable de IVA puede ser obligado a facturar, tendría que verse la situación eh, en que, en que sí se vería obligado a facturar. Y lo mismo con los obligados a llevar contabilidad. Un sujeto obligado a llevar contabilidad, pues si cumple con el precepto o si cumple con el principio de la obligación de facturar, pues igual va a tener que facturar. Entonces, una vez más, la obligación de facturar es independiente de la naturaleza jurídica que tiene la persona o la entidad. Bueno, el concepto también desarrolla y también enlista unos casos en los cuales pues no se requiere la expedición de factura de venta o documento equivalente. También los menciona, también los desarrolla. En últimas, pues la explicación respecto a todos estos siempre es que pues no cumple con la venta de un bien, la prestación de un servicio o pues una importación. Los enlista y dice, por ejemplo, en un reembolso de gastos, lo que les contaba en un mandato, cuando se reembolsa ese gasto por parte del mandante, pues no hay obligación de facturar. Los impuestos, las tasas y las contribuciones, pues es cuotas de administración, las tarjetas de regalo y, por ejemplo, las cuotas de administración en las propiedades horizontales. Cuando uno paga su administración, pues esa propiedad horizontal a uno no le factura porque no se entiende como la prestación de un servicio, sino como un abono de capital para la administración de la propiedad horizontal. Las tarjetas de regalo y otras ventas de derechos.
deducción por pago de regalías, los convenios internacionales y los contratos de concesión bajo esquema de asociación público-privada. ¿Cuáles? Bueno, estas son las operaciones que normalmente no van a requerir la expedición de factura de venta o documento equivalente. No quiere decir que sean las únicas, se pueden presentar otras operaciones en las cuales puede presentarse no obligarse a facturar. Por ejemplo, le preguntaban a la DIAN y ahí ponen varios supuestos de hecho y varias preguntas en el crédito de energía. Entonces, el crédito de energía es una venta de un bien o una prestación de servicio. No. Entonces, como no lo es, pues no tendría que facturar. Por ejemplo, también hablaban de la venta de energía. Entonces, pues, bueno, acá ya podría interpretarse y ya podría encuadrarse en esa venta de bien o prestación de servicio. Entonces, en principio, sí, siempre que quien presta o vende, pues, esa energía, pues, no esté dentro de no clasifique dentro de los sujetos no obligados a facturar. Por ejemplo, también en los sindicatos. Bueno, mientras el sindicato no preste operaciones de venta y de prestación de servicios, pues no va a tener la obligación de facturar. Si presta servicios, pues sí va a tener la obligación de facturar. Siempre se enmarca en estos tres ítems. Cumplir con la venta de bienes o prestación de servicios. ¿Soy un sujeto no obligado a facturar o soy un sujeto no obligado a facturar? Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias en caso tal de que yo quiera, pues, facturar operaciones no sujetas a la expedición de factura de venta? Ninguna. O sea, si usted quiere facturar una operación que no tendría por qué ser facturada, pues facture. La norma no ni lo restringe, ni lo sanciona, ni nada parecido. Entonces va a tener como plena libertad de, de facturar en caso tal de que quiera hacerlo respecto a una operación que no tenga la obligación de facturar. Listo, entonces le doy paso a Lina. Hola, buenos días a todos. Bueno, a mí me corresponde hablar de la funcionalidad de la factura electrónica. Aquí básicamente vamos a revisar todo lo que compone o lo que a juicio de la Administración de Impuestos compone todo el sistema de facturación electrónica. Entonces, pues en primer lugar tenemos obviamente la factura electrónica de venta. Esta factura electrónica tiene pues como característica principal que su generación se hace por sistemas informáticos y debe pues viajar a la administración de impuestos para su validación previa y pues posteriormente seguir todo el proceso que más adelante enunciaremos. La factura de talonario papel, esta factura se mantiene, realmente esta factura no ha desaparecido, pero es una factura que es subsidiaria, es una factura que es residual y que tiene sus utilizaciones puntualmente establecidas en la norma. Entonces, cuando aparece esta factura de talonario papel, que puede ser manual, puede ser también en sistemas electrónicos, pero no es de aquella que viaja a... no es de aquella que viaja a la administración de impuestos. Esta factura de talonario papel aparece cuando tengo, por ejemplo, inconvenientes tecnológicos. Recuerden que la resolución 42 y las normas pues, anteriores, el decreto 358 y demás, tienen contemplada la posibilidad de inconvenientes tecnológicos, uno por parte de la Administración de Impuestos, en cuyo caso ella pues saca sus respectivas alertas y la modalidad o la forma en la que se va digamos, a superar ese inconveniente tecnológico y otro puede ser un inconveniente tecnológico del facturador electrónico, en cuyo caso, pues el facturador electrónico, digamos que no puede parar su operación, entonces puede hacer uso o echar mano de esa factura de talonario papel. Esta factura de talonario papel es importante tener en cuenta que debe tener una numeración o una autorización de numeración por parte de la DIAN, es decir, yo debo solicitar el rango de numeración con una vigencia establecida también para esa factura de talonario papel. Y también aparece en otras situaciones puntualmente cuando yo me inscribo y me habilito como facturador electrónico, la norma me da como una especie de gabela de 2 meses para que yo empiece a facturar electrónicamente para que aliste todo mi sistema y demás. Durante esos 2 meses puedo utilizar esa factura de talonario papel.
Recuerden que cuando yo utilizo esa factura de talonario papel, no me exime de que posterior a que supere el inconveniente tecnológico, deba enviar las facturas electrónicas a la Administración de Impuestos, deba transmitir o retransmitir esas facturas electrónicas. Y también en el régimen simple, cuando yo me inscribo en el RUT como contribuyente del régimen simple, la norma también me da una gabela de 2 meses para que yo pueda iniciar a facturar electrónicamente. Entonces, en ese periodo de esos 2 meses, pues voy a poder utilizar esta factura de talonario o papel. Hace parte también de todo el sistema de facturación los documentos equivalentes. Estos documentos equivalentes, históricamente en Colombia existían muchos documentos equivalentes. El decreto 358 del año 2020 dejó solo 12 documentos equivalentes y son solo esos, es decir, los que no estén allí enlistados, pues van a tener que facturarse electrónicamente, no hay otro camino. Dentro de esos documentos equivalentes, pues más adelante los tenemos listados, pero pues el más importante sin duda alguna pues es el POS. Allí también están los extractos bancarios, están los peajes, están las boletas de entradas a espectáculos públicos. Esos son como los que tengo en este momento en mente, pero más adelante los tenemos listados. También está dentro del sistema de facturación o hace parte de este sistema de facturación los documentos soportes. Aquí hay 2 documentos soportes. Uno es el documento soporte en operaciones con no obligados a facturar y el otro es el documento soporte de nómina electrónica. Más adelante los desarrollamos un poco más. Hace parte también el RADIAN, que recuerden que el RADIAN es un registro que lleva la Administración de Impuestos, un registro en el cual voy anotando o apuntando qué sucede con las facturas que tienen vocación de circulación. También más adelante hablaremos un poco más del RADIAN. Y finalmente, los anexos técnicos, que pues ustedes bien saben que casi todas estas resoluciones de la Administración de Impuestos vienen primero pues la parte normativa, la que usualmente todos entendemos, y posteriormente pues vienen los anexos técnicos que son más en un lenguaje de programación y demás. Esos anexos técnicos tienen como particularidad que usualmente se otorga 3 meses para su adopción, es decir, sale la resolución y sale su anexo técnico y da 3 meses para que pues los proveedores básicamente y bueno, las compañías también se adapten y tomen todas las medidas pertinentes dentro de su sistema para poder dar aplicación a esa nueva regulación. Dale, Paula, por favor. Bueno, frente a la factura electrónica, que es, digamos, el primer elemento del sistema de facturación, la norma dispone cuáles son los requisitos, estos están pues contemplados, de hecho en el estatuto tributario, establece una serie de requisitos, estar denominada como factura de venta, contener pues los datos de quién es el vendedor, quién es el adquirente, algunos de estos requisitos deben estar previos a la factura, deben estar como preimpresos o ya predispuestos allí en la factura. Como les mencionaba Paula, este concepto se desarrolla, es un concepto pues extenso, pero tiene muchas preguntas que usualmente se le hacen a la Administración de Impuestos, y lo que trata de hacer la DIAN aquí es como traer muchos de sus conceptos que están regados y también resolver algunas de las preguntas pues que se le han hecho en los diferentes escenarios en los que ha mostrado todo este tema de facturación electrónica. Entonces, frente a estos requisitos, puntualmente, por temas de tiempo, vamos a abordar algunos. Frente a estos requisitos, se le pregunta allí a la Administración de Impuestos que qué sucede cuando yo como vendedor cambio mi razón social. Si ustedes ven, el segundo requisito es que yo debo identificarme dentro de la factura electrónica con todos mis datos. Entonces, algunas compañías, no sé, cambian, de pronto se transforman de anónima a SAS. Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Entonces, lo que la administración indica es, pues primero usted tiene que hacer todos los cambios pertinentes, tanto en la Cámara de Comercio como en el RUT y demás. Y adicionalmente,
tiene que solicitar un nuevo rango de facturación, es decir, tiene que pedir de nuevo un rango de facturación. Sin embargo, ahí la Diana dice algo que es muy particular y es que le da como una especie de gabela a las personas para que dentro de un tiempo, dice el concepto, dentro de un tiempo prudencial, que pues no se sabe qué tanto es ese tiempo prudencial, pues puedan seguir emitiendo sus facturas, pues mientras hacen todo el cambio. Ustedes saben que esto no es de la noche a la mañana, entonces mientras hacen todos los cambios correspondientes, puedan seguir emitiendo sus facturas con la numeración que tienen vigente, con el nombre que tienen, pero en todo caso enviando alguna nota dentro de la factura que indique que ya cambiaron su razón social. Entonces eso es lo que indica la norma. ¿Qué otro tema particular? Bueno, se le pregunta también, creo que esta es una pregunta que nos hacen bastante también a nosotros, y es que si las facturas pueden estar en un idioma distinto o en una moneda distinta. La Administración de Impuestos dice, no, las facturas en Colombia tienen que estar en idioma español y tienen que tener como moneda el peso, sin perjuicio de que usted pueda poner ítems o como una especie de traducción ahí al lado de la factura, pueda poner el concepto, por ejemplo, en español y también lo pueda poner en inglés, lo mismo que los valores, puede poner el valor en pesos y el valor en dólares, pero en todo caso, dentro de la factura debe ir el valor en pesos y el idioma en español. Dale, Paula, por favor. Bueno, aquí está un poco cómo funciona, cómo es el camino. Creo que este ya la mayoría lo tiene bastante entendido, y es inicialmente pues se genera la factura en una plataforma electrónica. Usualmente las personas utilizan o el sistema gratuito de la DIAN o un proveedor tecnológico. Algunas compañías optaron por hacer su propio desarrollo. Luego de esto, una vez generada la factura, lo que procede es transmitir la factura a la Administración de Impuestos para que la Administración de Impuestos la valide. Posteriormente, la Administración de Impuestos hace su validación. La validación de la Administración de Impuestos va encaminada a requisitos de forma a que se cumpla todo aquello que se ha dispuesto dentro del anexo técnico, más que un requisito o cumplimiento de temas de fondo. La Administración de Impuestos en este punto, digamos que no entra a revisar la validez de la operación que está soportando esa factura electrónica. Si los cumple, pues simplemente envía un mensaje de validación. Si no los cumple, pues dice cuáles son los incumplimientos para que se pueda hacer la corrección correspondiente. Y posteriormente, pues se puede enviar la factura al cliente. Aquí hay un tema relevante dentro de toda esta, digamos, este camino de la generación de la factura que llamó bastante la atención, y es la aceptación de la factura. Desde el principio, digamos que se había planteado, y la norma en el estatuto así lo contempla, que la factura debe ser aceptada. Hay al menos dos elementos a considerar dentro de la aceptación de la factura. Una es que yo debo enviar un mensaje de recepción de la... Sí, dale, Paul, pues puedes pasarlo. Un mensaje de recepción de la factura, un mensaje de recepción de los bienes y servicios, y una aceptación de la factura, que puede ser una aceptación expresa o una aceptación tácita. Que, digamos, llamó mucho la atención en el mes de abril. Se profirió una resolución relativa al RADIAN, y en esa resolución, en los últimos artículos, se mencionaba que esa aceptación de esa factura se requería para poder soportar como costo o gasto esa compra o ese bien recibido, o ese servicio recibido. Entonces, pues todo el mundo como que, ¿cómo así? Porque dentro de la resolución de RADIAN apareció esto. Esto realmente no apareció allí, como les menciono, aparecía desde antes en la norma del Estatuto Tributario. Sin embargo, esta aceptación en este caso hace referencia a aquellas facturas que tienen un plazo de pago, es decir, aquellas facturas que no se pagan de contado y que por ende pues pueden ser opcionadas para participar dentro del RADIAN, es decir, para circular. Entonces, por eso aparece allí esa resolución, esa norma, perdón, en esta resolución, y su implementación empezó a partir de julio de este año. Dale, Paula, por favor. Bueno, siguiendo con estos, con todo lo que integra el sistema te pasaste uno.
con todo lo que integra el sistema de facturación, pues están los documentos equivalentes. Como les mencionaba, pues aquí están todos listados, son 12 y hay un 13 que es el documento equivalente electrónico, que lo que pretende es tomar todos estos 12 y hacerlos electrónicos para que puedan también viajar a la administración de impuestos. Frente a estos, digamos que nos vamos a pronunciar solamente sobre el POS, que creo que es el más importante. El POS sigue existiendo para aquellas personas que no requieran soportar costos o gastos. Entonces, si yo voy y compro a un supermercado, mi mercado, pues para mí está bien que me entreguen en la tirilla POS, yo no necesito soportar ningún costo o gasto. Distinto es si yo voy a hacer esa compra en nombre de la compañía para la que trabajo y en esa medida, pues la compañía sí requiere una factura. Allí, ¿qué debo hacer? Desde el momento de la compra, yo debo exigir la factura, porque esta es una de las preguntas que se le hace a la administración de impuestos y es, ¿qué pasa si a mí me dan POS? Yo voy y compro, me dan POS y después voy a Mazars a hacer mi legalización y Mazars me dice, no, Lina, qué pena, pero POS, pues obviamente no es soporte, tienes que pedir la factura. Yo ya en ese momento no puedo ir al almacén a decirle, oiga, por favor, anúleme POS y deme factura. Eso es lo que dice la administración de impuestos en este concepto. Se debe desde el momento uno porque la norma sí te da la opción. Si tú necesitas soportar costo o gasto, pues el POS no te va a servir. Entonces, de entrada, pide la factura. Y todo facturador electrónico, toda persona que emita POS tiene que estar en la facultad de emitirte la factura electrónica. Entonces, es desde el momento uno en que tú debes decir, no quiero POS, deme factura. La reforma del 2021 plantea un tope para las operaciones que se pueden facturar por POS, que son 5 VTs. Lo que dice este concepto es, sí, está allí vigente, lo que pasa es que la norma dice que hasta tanto no se implementen las fechas o los calendarios, pues esto no va a operar, es decir, que ese tope de los 5 VTs pues todavía no está operando. Por ahí ya circula un proyecto de resolución de la Administración de Impuestos que va haciéndolo gradualmente, arrancando en febrero del 2023. Bueno, los documentos soportes, como les mencionaba, pues tenemos dos. Tenemos el documento soporte en operaciones con no obligados a facturar. Ese básicamente es el documento que la misma compañía se debe hacer, debe efectuar, debe generar y debe transmitir a la administración de impuestos cuando realice operaciones básicamente con los responsables de IVA o cuando realice operaciones, por ejemplo, con prestadores de servicios del exterior. Allí hay varias cosas a considerar, hay una posibilidad, ya digamos está toda la regulación para que se haga electrónico, todo facturador electrónico lo debe hacer electrónico, debe transmitirlo también a la administración de impuestos, debe transmitirlo inmediatamente lo haga, es decir, inmediatamente ocurra la operación. Allí hay una opción que se da y es que se puede hacer como una especie de acumulado semanal. Entonces, es decir, si tú tienes un proveedor no responsable de IVA al que le compras durante una semana, pues no es necesario que lo hagas todos los días que haces la compra, sino que lo puedes acumular de forma semanal. También se puede hacer físico para aquellos que no están obligados a facturar, esa es como la única excepción. Este documento no aplica para los contribuyentes del régimen simple porque ellos no tienen que soportar costos y gastos. Básicamente ahí se le hacen varias preguntas relacionadas con un montón de entidades públicas y demás que no son contribuyentes del impuesto de renta, entonces que si están obligados a hacer ese documento soporte, pues la respuesta de la administración de impuestos es no. Este documento aplica siempre y cuando tú quieras soportar costos y gastos. En caso contrario, no. Hay un tema ahí relevante y es que en la importación de bienes, el documento soporte es la declaración de importación. Por eso este documento aplica para la prestación de servicios desde el exterior. El proveedor de servicios del exterior te emite una factura con su regulación de su país, pues esa factura no te sirve acá en Colombia, o no es que no te sirva, sino que la DIAN no la va a tener, entonces en esa medida, pues la manera de que yo la incorpore dentro del sistema de la DIAN es haciéndome este documento soporte con no obligados a facturar. Entonces allí se trae un concepto que ya se había realizado como en el año 2020 y es una consulta que se le hace acerca de qué sucede cuando hay unas modalidades de importación de bienes en la cual los bienes llegan a la zona franca
pero el usuario de zona franca no es quien los nacionaliza, no es quien los importa, entonces en esa medida no tiene el documento soporte que es la declaración de importación, sino que es su cliente que está en el territorio aduanero nacional quien lo importa y quien tiene ese documento soporte. Entonces, ¿qué sucede con ese usuario de la zona franca que también necesita su soporte? ¿Que cómo lo puede soportar? Usualmente en temas aduaneros, ese usuario de zona franca soporta esa operación con un formulario de movimiento de mercancías. Entonces le pregunta a la Administración de Impuestos que si este es el soporte. La Administración de Impuestos dice no, eso es un soporte aduanero, no es un soporte fiscal. Y en esa medida, aquí el documento que soporta esa operación va a ser este documento soporte con no obligados a facturar. Es decir, que ese usuario de zona franca tiene que hacerse ese documento para poder soportar su operación. Dale, Paula, por favor. Bueno, en el tema de la nómina electrónica, aquí también digamos que pues, es un documento en el cual todos los contribuyentes también que requieran soportar esa deducción de los pagos de nómina deben enviar este reporte por cada trabajador a la Administración de Impuestos. ¿Qué preguntas particulares se le hacen? Bueno, ustedes saben que este se transmite 10 días posteriores dentro de los 10 días siguientes del mes que estoy reportando. Allí se le hace una pregunta a la Administración de Impuestos que pues ya también nos habían hecho porque la resolución no lo indica, y es que si esos 10 días, son hábiles, la Administración de Impuestos dice sí, la norma no dice nada, y cuando pues la norma no dice qué tipo de días son, pues entienden que son hábiles. Y este siempre aplica para lo mismo que el anterior, cuando yo quiero soportar costos y gastos, en este caso pues de nómina. Entonces allí se le hace pues una serie de preguntas relacionadas con el régimen simple, pues igual no le aplica tampoco porque no requiere soportar costos y gastos. Se le pregunta también si frente a los aprendices aplica o debo reportar esta nómina electrónica. Contesta la Administración de Impuestos que no, ellos no tienen un contrato de trabajo, son una modalidad distinta. Y también pregunta mucho, que creo que es un tema que hay varios conceptos alrededor del tema, sobre la aplicación del principio del devengo, a lo que pues ya sabemos que la Administración de Impuestos ha sentado su posición frente a que se debe reportar allí todo lo que se devengue, es decir, todo lo abonado en cuenta, aun cuando el trabajador no lo haya percibido. Digamos que la Administración de Impuestos solo lo ve desde el enfoque de para qué sirve este documento, que básicamente pues es el soporte del costo y el gasto, y la empresa pues en esa medida lo está reportando desde el momento del devengo. Dale, Paula, por favor. Dale más, que creo que eso ya lo pasé. También. Listo, y finalmente para poder dar espacio a las preguntas, el RADIAN. Entonces, frente al RADIAN, digamos que hay pues como mucho run. El RADIAN es un registro que lleva la Administración de Impuestos. Es importante tener en cuenta que el RADIAN aplica para aquellas facturas que tengan un plazo de pago, para aquellas facturas que adicionalmente tengan una vocación de circular. Es decir, si yo tengo mis facturas, pese a que tenga un plazo, si son de pago a contado, pues no van al RADIAN y no tienen nada que ver con el RADIAN. En segundo caso, si tengo mis facturas con un plazo, pero a mí no me interesa que circulen, a mí no me interesa hacer factoring con mis facturas, pues tampoco van al RADIAN. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Aplica para aquellas facturas que yo tenga esa vocación de circularlas, es decir, que yo las quiera vender, que yo las quiera endosar, que yo las quiera ceder. ¿Qué lleva el RADIAN? El RADIAN lleva un registro, o sea, el RADIAN lleva un registro de eventos. Entonces, la factura fue emitida en tal fecha por Lina Toro, fue endosada en tal fecha a Paula, y así sucesivamente. Eso es lo que hace el RADIAN. La DIAN, en esas facultades que tiene dentro del RADIAN, expide un certificado como de esa trazabilidad y de movimientos. La mayoría de preguntas en este tema del RADIAN están enfocadas a preguntarle a la Administración de Impuestos qué tanto funciona o cómo funciona ese registro dentro del RADIAN o esa factura electrónica
como título valor. Entonces recordemos que toda factura tiene la potestad, si cumple ciertos requisitos que están establecidos en la norma comercial, de ser un título valor, un título ejecutivo. Es decir, si yo tengo mi factura y no me pagan, pues yo puedo hacerla ejecutar en un proceso ejecutivo. Entonces, que si con todo este procedimiento, ¿qué le debo presentar al juez? Al juez que pretendo hacer que me cobre o que me haga válida esa factura, que me haga efectiva esa factura. Y la DIAN simplemente dice, mire, esto no es de mi competencia, ya se tendrá que revisar en cada caso particular, pues como con la entidad competente o con los jueces, eso es lo que hace básicamente en este caso. Sin embargo, sí se menciona que ese registro en el RADIAN no es un requisito para que mi factura sea un título valor, es decir, para que mi factura yo la pueda ir a ser exigible. Ahí quedan muchas dudas y es, por ejemplo, que hacen los contribuyentes estas preguntas y como les digo, la DIAN no las resuelve. ¿Qué presento? Presento la representación gráfica. Acuérdense que la factura electrónica es un XML, es un archivo en un lenguaje informático que no se puede leer sino por sistemas computacionales. Entonces, ¿qué le presento yo al juez? ¿Cómo le paso ese archivo? Acuérdense que acá en Colombia todavía andamos un poquito con los temas muy de papel frente a todos los procesos judiciales. Entonces, ¿cómo se lo presento? ¿O será que si lo puedo hacer electrónico, el juez tiene la capacidad de los sistemas para poder leer esa factura? ¿O le presento la representación gráfica que no necesariamente contiene toda la información que tiene el XML y que la DIAN siempre ha sido muy enfática en decir que no es la factura? O sea, la representación gráfica es una manera para que el ojo humano pueda ver ese lenguaje que está en los sistemas operativos. Entonces, ¿qué le presento? La Administración de Impuestos a esas preguntas no da una respuesta, simplemente dice que no es la entidad competente para dar respuesta a ello. Bueno, y no sé qué más se me queda por fuera del RADIAN. Yo creo que ya eso era todo y quedan unos poquitos minutos para hacer, para hacer las preguntas, que creo que tenemos varias en el chat. Sí, Lina, si quieres te las voy contando. Tenemos una de Marta Lara que dice, en el caso del reembolso de gasto, ¿por qué no se requiere la factura de venta o documento equivalente? ¿Quieres? Yo respondo esa. Bueno, el reembolso de gastos, pues no representa y no constituye una venta de un bien ni la prestación de un servicio. Simplemente es esa transferencia de ese, pues del valor que otra persona pagó por mí. Entonces yo le transfiero ese, o pues le reembolso lo que pagó por mí y esa transacción no se identifica y no cumple con una prestación de un servicio ni con la venta de un bien. Entonces, pues como no cumple con los principios pues, para facturar, pues entonces no requiere de facturar el reembolso de gastos. Si es el mandato, recuerden que para soportar ese, para que el mandante, es decir, para quien reembolse esos costos y gastos, tenga un soporte, tendrá que el mandatario expedir una certificación en donde se establezca la cuantía y la denominación y el concepto de esos costos y gastos. Listo, tenemos otra. ¿Cuál debería ser el manejo de una factura electrónica con un descuento condicionado? ¿Es necesario poder generar notas si se cumple la condición aún pasado el término de la aceptación? Bueno, ahí hay varias cosas. Digamos que en términos generales, cuando se otorgan descuentos condicionados, pues sabemos que eso no afecta ningún tema impositivo. Entonces, pues ya el IVA no lo afectaríamos. Sí se debe emitir una nota crédito, sí se puede emitir una nota crédito cuando la factura haya sido aceptada. Pero, ojo, aquí hay un tema importante a considerar siempre y cuando esa factura no sea una factura con pago a plazo que esté circularizando ya, porque si ya se ha puesto a circularizar, si ya se ha registrado en el RADIAN y ya se ha aceptado, ya no se puede emitir ninguna nota crédito sobre esa factura. Entonces, ahí digamos que está como el tema.
Listo, tenemos otra para el tema de facturación en moneda extranjera. Se podría elaborar toda la factura en dólares y registrar, por ejemplo, en las observaciones el valor en pesos. Lo que la administración indica es que la factura tiene que ir en pesos, que tú puedes poner opcionalmente el valor en dólares, pero que en todo caso, para su registro y demás, debe ir en pesos. Y una compañía en Colombia podría elaborar facturas en dólares a otra compañía residente en el país. Lo mismo, tendría que ir en pesos y según entiendo, en cuanto a las obligaciones cambiarias, todas las obligaciones en Colombia se deben cumplir en pesos. Listo, la penúltima para la factura post después de haber realizado una compra y recibido el post. ¿Por qué no se puede por qué no se puede solicitar la factura electrónica? Conozco casos donde después de la compra han solicitado y emitido la factura electrónica. Sí, mira, Yolanda, eso es muy potestativo y tiene mucho que ver con el negocio propiamente. Aquí lo que la Administración de Impuestos indica es que no, pero tú sabes que pues uno puede o no puede estar de acuerdo con la posición de la Administración de Impuestos. Lo que dicen es que no, que tú desde el momento uno, que la norma es clara en indicarte que desde el momento uno en que vas a hacer la compra, debes indicar que requieres factura electrónica. Lo que pasa es que sí, entiendo que en la práctica, pues uno sí lo hace y depende, puede haber un almacén que te diga, no, definitivamente ya no te va a anular el post, no te va a generar factura electrónica, como puede haber otro que te diga, sí, listo, dale, no hay problema, anulo mi post y te generó la facturación electrónica. Listo. Y la última pregunta, Carlos Andrés Galvis. En el escenario que la factura electrónica sea aceptada, no se pueden realizar notas crédito. ¿Qué pasa con las garantías? ¿Qué pasa con los reclamos posteriores a la aceptación? Sí, creo que ya en alguna otra oportunidad habíamos revisado ese tema. Allí tocaría revisar dentro de todo digamos, el recorrido que ha hecho la factura, si se pudiera anular y ver en qué estado está, porque pues fíjate que ya es un tema más de tipo comercial, porque la norma tributaria es clara en decir si ya la factura ha empezado a circularizar, pues yo no le puedo poner una nota crédito o anular esa factura, porque probablemente ya ha sido objeto de otras negociaciones posteriores. Listo, esas son todas las preguntas, Lina. Muchas gracias. Vale, no, mil gracias a todos. Listo. Bueno, muchas gracias Lina y Paula por acompañarnos, a todos nuestros asistentes, igualmente por quedarse todo el evento. Las memorias efectivamente serán compartidas al finalizar el evento junto con la presentación. Los invitamos a seguir asistiendo a nuestros eventos y muchas gracias a todos. Buen día. Gracias, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.